Cartas sobre la mescalina, por Aldous Huxley. Qué extraño que todos llevemos con nosotros este inmenso universo de visión y de lo que se oculta más allá de la visión, y que sin embargo generalmente no nos demos cuenta de ello. ¿Cómo podremos aprender a pasar a voluntad de un mundo de la conciencia a los otros? La mescalina y el ácido lisérgico abrirán la puerta, pero a nadie le gusta depender solo de estas sustancias químicas, aunque parecen ser más o menos inofensivas por completo. Yo ya he ingerido mescalina aproximadamente 6 veces y he sido transportado al mundo de lo que los místicos denominan oscuro conocimiento. La percepción de la naturaleza de las cosas, acompañada por la comprensión de que a pesar del dolor y la tragedia, el universo está en perfectas condiciones. En otras palabras, que Dios es amor. Estas palabras son embarazosamente tontas y en el plano de la conciencia media, falsas. Pero cuando nos hallamos en el plano superior vemos que representan el hecho primordial, del cual ahora la conciencia forma parte. El arte supremo de la vida sería el arte de pasar a voluntad del conocimiento oscuro al conocimiento conceptualizado, utilitario, de lo estético a lo místico, y de poder captar a toda hora, para decirlo con las palabras del maestro Zen, lo no particular que existe en lo particular, con la conciencia del no pensamiento que descansa en el pensamiento, de lo absoluto de las relaciones, de lo infinito de las cosas finitas, de lo eterno en el tiempo. El problema es cómo aprender este arte supremo de la vida. ¿Has experimentado lo que yo experimenté muy intensamente en las recientes ocasiones en que ingerí la droga? Es decir, una sensación abrumadora de gratitud, un deseo de agradecer al orden de las cosas el privilegio de esta experiencia especial y también el privilegio, porque esto es lo que uno siente que es a pesar de todo, de vivir dentro de un cuerpo humano en este planeta específico. Y a ello se suma el vehemente sentimiento de compasión por quienes fuera por lo que fuere se privan de la posibilidad de aproximarse a la realidad que revela la droga, a la realidad que está siempre al alcance de quienes tienen el estado de ánimo apropiado para percibirla. Compasión por las personas que son demasiado estrictamente buenas o demasiado estrictamente intelectuales, que viven en el mundo casero de su propio sistema ético y social, de sus ideas favoritas acerca de lo que es cada cosa, y compasión, en el otro extremo de la escala, por quienes se ciegan mediante el egocentrismo excesivo, mediante el alcohol y las juergas y la televisión. Parte de la compasión y parte de la gratitud perduran incluso después de la concluida experiencia. Uno nunca puede volver a ser exactamente el mismo que era. Sí, también es muy extraño ese sentimiento de que la muerte carece de importancia, combinado con el sentimiento de que la vida tiene una importancia suprema. Drogas que forjan la mente de los hombres, por Aldous Huxley, 1958. En el curso de la historia, más personas han muerto por su bebida y su droga que por su religión o su país. Para estos millones, la avidez de alcohol, etílico y de narcóticos ha sido más fuerte que el amor a Dios, al hogar, a los hijos e incluso a la vida. No clamaban por la libertad o la muerte, sino por la muerte precedida por la esclavitud. He aquí una paradoja y un misterio. ¿Por qué semejantes multitudes de hombres y mujeres habrían de estar tan dispuestas a sacrificarse por una causa tan tremendamente irrealizable y de maneras tan dolorosas y tan profundamente humillantes? Este enigma no tiene por supuesto una respuesta sencilla o única. Los seres humanos son criaturas inmensamente complicadas que viven en media docena de mundos distintos al mismo tiempo. Cada individuo es singular y en muchos sentidos diferente de todos los otros miembros de la especie. Ninguna de nuestras motivaciones es homogénea. Ninguno de nuestros actos se puede rastrear hasta una fuente única, y en cualquier grupo que nos molestemos en estudiar, las pautas de conducta evidentemente similares pueden ser el resultado de muchas constelaciones de causas disímiles. Así, hay algunos alcohólicos que parecen haber estado predestinados al alcoholismo por razones bioquímicas. Entre las ratas, como lo ha demostrado el profesor Roger Williams de la Universidad de Texas, algunas son dipsómanas natas y otras son abstemias natas que jamás tocarán el licor. Otros alcohólicos no han sido prematuramente condenados por una tara hereditaria de su conformación bioquímica, sino por sus reacciones neuróticas frente a episodios aflictivos de su infancia o adolescencia. Asimismo, otros se embarcan en su carrera de suicidio lento como consecuencia de la imitación y el espíritu de camaradería, porque se han adaptado estupendamente a su grupo. Proceso que, si el grupo resulta ser delictivo, estúpido o simplemente ignorante, solo puede desembocar en un desastre para el individuo bien adaptado. Tampoco debemos olvidar esa categoría numerosa de adictos que han recurrido a las drogas o a la bebida para evadirse del dolor físico.
Recordemos que la aspirina es un invento muy reciente. Hasta fines de la era victoriana, los únicos mitigantes del dolor que estaban al alcance del hombre civilizado eran la dormidera y la mandrágora, junto con el beleño y el alcohol etílico. El dolor de muelas, la artritis y la neuralgia podían empujar, y a menudo empujaban a hombres y mujeres a convertirse en opiómanos. De Quincy, por ejemplo, recurrió por primera vez al opio para aliviar unos atroces dolores reumáticos de cabeza. Ingería su adormidera y una hora más tarde decía: ¡qué resurrección de las cimas más profundas del espíritu interior! ¡Qué apocalipsis! Y no se trataba solo de que no experimentara más dolor. Este efecto negativo era devorado por la inmensidad de los efectos positivos que se habían abierto ante mí en el abismo del goce divino que así se había revelado súbitamente. Aquí estaba repentinamente descubierto el secreto de la dicha, acerca del cual los filósofos habían discutido durante tanto tiempo. Resurrección, apocalipsis, goce divino, dicha. Las palabras de De Quincey nos conducen al corazón mismo de nuestro enigma paradójico. El problema de la drogadicción y el consumo excesivo de alcohol no se circunscribe a una cuestión de química y psicopatología, de mitigación del dolor y de acomodamiento a las malas compañías. También es un problema metafísico, un problema, casi se podría decir, teológico. En Variedades de la experiencia religiosa, 1902, William James ha abordado estos aspectos metafísicos de la adicción. El dominio que el alcohol ejerce sobre la humanidad se debe incuestionablemente al hecho de que puede estimular las facultades místicas de la naturaleza humana, generalmente trituradas por los hechos fríos y las críticas descarnadas de las horas de sobriedad. La sobriedad reduce, discrimina y dice que no. La embriaguez expande, une y dice que sí. En verdad, es la gran estimulante de la función afirmativa del hombre. Transporta a su devoto de la periferia glacial de las cosas al núcleo radiante. Por el momento, lo fusiona con la verdad. Los hombres no corren en pos de ella, por pura perversidad. Entre los pobres analfabetos ocupa el lugar de los conciertos sinfónicos y de la literatura. Forma parte del misterio y la tragedia recónditos de la vida el hecho de que a tantos de nosotros se nos concedan varadas y destellos de lo que reconocemos inmediatamente como excelente, solo en los fugaces tramos iniciales de lo que en su totalidad es un veneno tan degradante. La conciencia embriagada es una pieza y una pizca de la conciencia mística, y nuestra opinión total sobre ella debe encontrar su lugar en nuestra opinión sobre ese todo más vasto. William James no fue el primero que advirtió una analogía entre la embriaguez y los estados místicos y premisticos. En aquel día de Pentecostés hubo personas que explicaron el extraño comportamiento de los discípulos diciendo: estos hombres están llenos de mosto. Pedro no tardó en sacarlos de su error. Estos no están ebrios, como suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y no fueron solo los críticos secos de la hora de sobriedad quienes compararon el estado de intoxicación divina con la embriaguez. En su esfuerzo por expresar lo inexpresable, los grandes místicos en persona hicieron otro tanto. Así, Santa Teresa de Ávila nos informa que ve el centro de nuestra alma como una bodega, en la cual Dios nos permite entrar cuando y como le place a Él, para embriagarnos con el vino delicioso de su gracia. Toda religión cabalmente desarrollada existe simultáneamente en varios niveles distintos. Existe como una serie de conceptos abstractos sobre el mundo y la manera de gobernarlo. Existe como una serie de ritos y sacramentos, como un método tradicional para manipular los símbolos mediante los cuales se expresan las creencias acerca del orden cósmico. Existe como el sentimiento de amor, miedo y devoción que evoca esta manipulación de símbolos. Y, finalmente, existe como un tipo especial de sentimiento o intuición, un sentimiento de la unidad de todas las cosas en su principio divino, una comprensión, para utilizar el lenguaje de la teología hindú, de que tú eres eso, una experiencia mística de lo que parece ser obviamente la unión con Dios. La conciencia ordinaria de las horas de vigilia es un estado mental muy útil y en la mayoría de las circunstancias indispensable, pero no es de manera alguna la única forma de conciencia, ni en todos los casos la mejor. En la medida en que el místico trasciende su personalidad corriente y su conciencia corriente, puede expandir su visión y escrutar más a fondo el misterio insondable de la existencia. La experiencia mística es doblemente valiosa porque suministra a quien la experimenta una mejor comprensión de sí mismo y del mundo, y porque puede ayudarlo a vivir una vida menos egocéntrica y más creativa.
En el infierno, ha escrito un gran poeta religioso, el castigo de los perdidos consiste en que allí son tal como sus personalidades atormentadas, pero peor. Sobre la tierra no somos peores de lo que somos. Somos tal como son nuestras personalidades atormentadas, y punto. Ah, esto ya es bastante grave. Nos amamos a nosotros mismos hasta el punto de la idolatría, pero también nos aborrecemos con vehemencia. Nos encontramos indescriptiblemente aburridos. En todos nosotros coexiste, con este aborrecimiento por el yo idolatrado, un deseo, a veces latente, a veces consciente y expresado apasionadamente, de escapar de la prisión de nuestra individualidad, un anhelo de trascender a sí mismo. A este anhelo le debemos la teología mística, los ejercicios espirituales y el yoga, y a él debemos también el alcoholismo y la drogadicción. La farmacología moderna nos ha suministrado una plétora de nuevos productos sintéticos, pero no ha realizado descubrimientos radicales en el campo de los transformadores de la mente de procedencia natural. Todos los sedantes, estimulantes, reveladores de visiones, promotores de la felicidad y excitantes de la conciencia cósmica de origen vegetal fueron descubiertos hace miles de años antes del despuntar de la historia. En muchas sociedades situadas en múltiples niveles de civilización, se ha intentado fusionar la intoxicación que produce la droga con la intoxicación divina. En la antigua Grecia, por ejemplo, el alcohol etílico desempeñaba un papel en la religión consagrada. Dioniso Sobaco, como lo designaban a menudo, era una auténtica divinidad. Sus adoradores lo invocaban llamándolo Lucios, liberador, o Tevinos, Dios vino. Este último nombre comprendía el jugo de uva fermentado y lo sobrenatural en una sola experiencia pentecostal. Nacido Dios, escribe Eurípides, Baco es escanciado como libación a los dioses, y por su intermedio los hombres reciben el bien. Por desgracia también reciben el mal. La experiencia dichosa de la trascendencia de sí que facilita el alcohol debe pagarse, y el precio es exorbitante. La prohibición absoluta de todas las sustancias transformadoras de la mente es algo que se puede decretar pero no imponer en la práctica, y tiende a generar más males de los que cura. Aún más insatisfactoria ha sido la política de tolerancia total y de comercialización irrestricta. En Inglaterra, durante los primeros años del siglo XIX, la ginebra barata, sobre la que no pesaban tasas fiscales, ebrio por un penique, mortalmente borracho por dos, amenazó a la sociedad con la desmoralización integral. Un siglo más tarde, el opio, en forma de láudano, reconciliaba con su suerte a las víctimas de la revolución industrial, pero a un precio aterrador en términos de adicción, enfermedad y muerte prematura. Actualmente la mayoría de las sociedades aplican una política equidistante de la prohibición total y la tolerancia total. Ciertas drogas transformadoras de la mente, como el alcohol, están permitidas y se colocan al alcance del público mediante el pago de un impuesto muy alto que tiende a restringir su consumo. Otros modificadores de la mente solo se pueden obtener con receta médica o ilegalmente a través de un traficante de drogas. De esta manera el problema se circunscribe a límites controlables, pero no se resuelve. En el curso de su búsqueda incesante de la trascendencia de sí, millones de místicos potenciales se convierten en adictos, cometen decenas de miles de delitos y se complican en centenares de miles de accidentes evitables. ¿Deberemos resignarnos a que esta situación desgraciada dure indefinidamente? Hasta hace pocos años la respuesta a semejante pregunta habría sido un amargo sí. Hoy, gracias a los progresos recientes de la bioquímica y la farmacología, se nos presenta una alternativa viable. Vemos que quizá pronto podremos hacer algo mejor que lo que hemos estado haciendo tan torpemente durante los últimos 70 u 80 siglos en el campo de la trascendencia de sí por medio de químicos. ¿Es posible que una droga poderosa sea completamente inofensiva? Tal vez no, pero sin duda se puede reducir el coste fisiológico hasta un punto en el que sea desdeñable. Hay poderosas drogas transformadoras de la mente que actúan sin lesionar el organismo psicofísico del consumidor y sin incitarlo a comportarse como un criminal o un lunático. La bioquímica y la farmacología apenas empiezan a ponerse en marcha. Probablemente dentro de pocos años habrá en el mercado docenas de modificaciones de la mente, poderosos, pero muy poco onerosos desde los puntos de vista fisiológico y social. Dado lo que ya tenemos en materia de droga, drogas poderosas pero casi inofensivas, y dado sobre todo lo que indudablemente tendremos muy pronto, deberíamos empezar enseguida a estudiar con seriedad el problema de los nuevos transformadores de la mente. ¿Cómo habrá que usarlos? ¿Cómo se podría abusar de ellos? ¿Su descubrimiento mejorará y hará más felices a los seres humanos o los empeorará y los hará más desdichados? El asunto se debe examinar desde muchas perspectivas.
Se trata de un problema que incumbe simultáneamente a bioquímicos y médicos, a psicólogos y antropólogos sociales, a legisladores y funcionarios encargados de aplicar la ley. Y finalmente se trata de un problema ético y de un problema religioso. Tarde o temprano, y cuanto antes mejor, los diversos especialistas implicados deberán reunirse, discutir y decidir, a la luz de las mejores evidencias disponibles y de las previsiones más imaginativas, qué es lo que habrá que hacer. Mientras tanto, echemos una mirada preliminar a este problema poliédrico. El año pasado los médicos norteamericanos extendieron 48 millones de recetas de drogas tranquilizantes, muchas de las cuales han sido renovadas probablemente más de una vez. Entre los nuevos modificadores de la mente casi inocuos, los tranquilizantes son los más conocidos. La mayoría de las personas pueden utilizarlos. Claro que no con absoluta impunidad, pero sí a un precio fisiológico razonablemente bajo. Su inmensa popularidad sirve como testimonio de que muchísimas personas aborrecen tanto su entorno como sus propias personalidades atormentadas. Bajo la acción de los tranquilizantes, su trascendencia de sí no es muy grande, pero basta para marcar la diferencia en muchos casos entre el desconsuelo y la satisfacción. En teoría, los tranquilizantes solo se deben administrar a personas que sufren formas bastante agudas de neurosis o psicosis. En la práctica, por desgracia, muchos médicos se han dejado arrastrar por la actual moda farmacológica y los recetan a diestro y siniestro. Es lícito señalar que la historia de las modas médicas es por lo menos tan grotesca como la historia de las modas de sombreros de mujer. Por lo menos tan grotesca como esta, y dado que se hallan en juego vidas humanas, considerablemente más trágica. En este caso, millones de pacientes que no tenían necesidad de tranquilizantes los recibieron de sus médicos y aprendieron a recurrir a las píldoras cada vez que tenían un contratiempo, por insignificante que éste fuera. Esta es una pésima práctica médica, y desde el punto de vista del consumidor de la píldora es un acto de dudosa moralidad y escaso sentido común. Hay circunstancias en que se justifica que incluso las personas sanas recurran al control químico de las emociones negativas. Si usted realmente no puede regular su carácter, deje que un tranquilizante lo regule por usted. Pero no es prudente ni correcto que las personas sanas recurran a un modificador químico de la mente cada vez que se sienten fastidiadas o ansiosas o tensas. El exceso de tensión y ansiedad puede menoscabar la eficiencia del individuo, pero también puede menoscabarla, la falta de la una y la otra. Hay muchas ocasiones en que es muy justo que nos sintamos preocupados, en que un exceso de placidez podría reducir nuestras probabilidades de lidiar eficazmente con una situación engorrosa. En estas circunstancias, la tensión mitigada y encauzada desde dentro mediante los métodos psicológicos de autocontrol es preferible en todo sentido a la complacencia impuesta desde fuera por los métodos de control químico. Y ahora analicemos el caso, no hipotético, de dos sociedades que compiten entre sí. En la sociedad A, los tranquilizantes se obtienen mediante receta y a un precio bastante elevado, lo cual significa en la práctica que su uso está circunscrito a la minoría rica e influyente que ejerce el liderazgo en dicha sociedad. Esta minoría de ciudadanos dirigentes consume cada año varios miles de millones de las píldoras productoras de complacencia. En cambio, en la sociedad B, los tranquilizantes no se consiguen con tanta facilidad y los miembros de la minoría influyente no recurren, ante el menor sobresalto, al control químico de lo que puede ser una tensión necesaria y fecunda. ¿Cuál de estas dos sociedades competidoras tiene más probabilidades de ganar la carrera? Una sociedad cuyos líderes practican un consumo excesivo de elixires sosegantes corre peligro de marchar a la zaga de otra cuyos líderes no están excesivamente sedados. Ahora veamos otro tipo de droga que aún no ha sido descubierta, pero que probablemente está a la vuelta de la esquina. Una droga capaz de hacer que la gente se sienta feliz en situaciones en las que normalmente se sentiría desdichada. Semejante droga sería una bendición, pero una bendición erizada de graves riesgos políticos. Al poner al alcance de todos una euforia química inocua, cualquier dictador podría reconciliar a la población íntegra con un estado de cosas que los seres humanos dignos no deberían tolerar. Los déspotas siempre juzgaron necesario complementar la fuerza con la propaganda política o religiosa. En este sentido, la pluma es más poderosa que la espada, pero la píldora es más poderosa que la pluma o la espada. En los hospitales psiquiátricos se ha comprobado que el control químico es más eficaz que los chalecos de fuerza o la psiquiatría. Los dictadores de mañana privarían y privarán a los hombres de su libertad, pero les suministrarán a cambio una felicidad que no será menos real como experiencia subjetiva por el hecho de haber sido inducida mediante recursos químicos. La búsqueda de la dicha en uno de los derechos es uno de los derechos tradicionales del hombre. Desgraciadamente, quizá la conquista de la dicha resulte ser incompatible
con otro de los derechos del hombre, a saber, el derecho a la libertad. Sin embargo, es muy posible que la farmacología devuelva con una mano lo que arrebata con la otra. La euforia inducida por medios químicos podría convertirse fácilmente en una amenaza para la libertad individual, pero el vigor inducido por medios químicos y la inteligencia aguzada por medios químicos podría convertirse con facilidad en los baluartes más inexpugnables de la libertad. La mayoría de nosotros funcionamos aproximadamente a un 15% de nuestra capacidad. ¿Cómo podríamos aumentar nuestra eficiencia lamentablemente baja? Disponemos de dos métodos, el educacional y el bioquímico. Podemos tomar a los adultos y los niños tal como son e impartirles una instrucción mucho mejor que la que les impartimos actualmente, o podemos transformarlos en individuos superiores mediante métodos bioquímicos adecuados. Si a estos individuos superiores se les impartiera una educación igualmente superior, los resultados serían revolucionarios. Serían asombrosos, aunque continuáramos sometiéndolos a los métodos de educación bastante mediocres que están actualmente en boga. ¿Será en verdad posible producir individuos superiores mediante técnicas bioquímicas? Ciertamente los rusos opinan que sí. Ahora están promediando un plan quinquenal encaminado a producir sustancias farmacológicas que normalizan la actividad nerviosa superior y aumentan la capacidad humana para el trabajo. Ya se está experimentando con sustancias precursoras de estos futuros mejorados de las mentes. Se ha comprobado, por ejemplo, que algunas vitaminas, como el ácido nicotínico y el ácido ascórbico, producen a veces un cierto aumento de la energía psíquica cuando se administran en dosis masivas. También puede ser eficaz una combinación de dos enzimas, el bisulfonato de etileno y el trifosfato de adenosina, que, cuando se inyectan conjuntamente, mejoran el metabolismo de los hidratos de carbono en el tejido nervioso. Mientras tanto, se adjudican buenos resultados a varios nuevos estimulantes sintéticos casi inofensivos. Tenemos la iproniacida, que, según algunos especialistas, parece aumentar la cantidad total de energía psíquica. Lamentablemente, en grandes dosis, la iproniacida tiene efectos colaterales que pueden ser extremadamente graves. Otros estimulantes psíquicos son, por ejemplo, el aminoalcohol, que, según se cree, aumenta la producción orgánica de acetilcolina, sustancia esta muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso. En vista de lo ya logrado, parece muy posible que, al cabo de pocos años, podamos sacarnos a flote mediante el uso de nuestros propios recursos bioquímicos. En el interín, todos debemos desearles fervientemente a los rusos el mayor de los éxitos en su actual exploración farmacológica. El descubrimiento de una droga capaz de incrementar la energía psíquica del individuo medio y su distribución masiva en la URSS probablemente implicará el derrumbe de la actual forma de gobierno de Rusia. La inteligencia generalizada y la agudeza mental son los enemigos más poderosos de la dictadura y al mismo tiempo son las condiciones básicas de la democracia eficaz. E incluso en el occidente democrático nos vendría bien una pizca de estímulo psíquico. Es posible que la educación y la farmacología, sumadas, ayuden a contrarrestar el deterioro de nuestro material biológico, sobre el que los especialistas en genética a menudo han llamado la atención. De estas consideraciones políticas y éticas, pasemos ahora a los problemas estrictamente religiosos que plantearán algunos de estos nuevos transformadores de la mente. Para prever la naturaleza de estos problemas futuros, basta estudiar los efectos de un modificador natural de la mente que se ha empleado durante siglos en el culto religioso. Me refiero al cacto peyote del norte de México y el sudoeste de Estados Unidos. El peyote contiene mescalina, que ahora se puede producir sintéticamente, y según la frase de William James, la mescalina estimula las facultades místicas de la naturaleza humana. En este contexto, es mucho más poderosa y esclarecedora que el alcohol, y sobre todo surte dicho efecto con un coste fisiológico y social desdeñablemente bajo. El peyote produce la trascendencia de sí de dos maneras. Introduce al consumidor en el otro mundo de las experiencias visionarias y le proporciona un sentimiento de solidaridad con sus compañeros de culto, con los seres humanos en general y con la naturaleza divina de las cosas. Los efectos del peyote se pueden reproducir con la mescalina sintética y el LSD, dietilamida del ácido lisérgico, derivado del cornezuelo del centeno. En la actualidad, algunos psicoterapeutas de Europa, América del Sur, Canadá y Estados Unidos utilizan experimentalmente el LSD, que es eficaz en dosis increíblemente pequeñas. Esta droga debilita la barrera que separa el consciente del inconsciente y permite que el paciente explore más profundamente y con mayor comprensión los recovecos de su propia psique. La profundización del conocimiento de sí se desarrolla contra un fondo de experiencias visionaria e incluso mística. Cuando se administran en el entorno psicológico apropiado, estos modificadores químicos de la mente facilitan una auténtica experiencia religiosa.
Así es posible que una persona que ingiera LSD o mescalina entienda de pronto, no solo intelectual, sino también orgánica, experimentalmente, el significado de asertos religiosos tan portentosos como Dios es amor o aunque Él me mate, confiaré igualmente en Él. Es superfluo explicar que este tipo de trascendencia de sí temporal no asegura un esclarecimiento permanente ni una mejora perdurable de la conducta. Se trata de una gracia gratuita que no es necesaria ni suficiente para la salvación, pero que si se emplea correctamente puede ser muy útil para quienes la han recibido. Y esto vale para todas las experiencias de dicha índole, tanto si son espontáneas como si se producen como consecuencia de la ingestión de la sustancia química apropiada para modificar la mente, o después de seguir un curso de ejercicios espirituales o de mortificación del cuerpo. Quienes se sientan ofendidos por la idea de que la ingestión de una píldora puede contribuir a una genuina experiencia religiosa, deberán recordar que todas las mortificaciones corrientes, ayunos, insomnios voluntarios y autoflagelaciones que se infligen a sí mismos los ascetas a todas las religiones con el fin de hacer méritos, son también, como las drogas modificadoras de la mente, recursos poderosos para alterar la química del organismo en general y del sistema nervioso en particular. O pensad en los procedimientos conocidos generalmente por el nombre de ejercicios espirituales. Las técnicas respiratorias que enseñan los yogis de la India desembocan en suspensiones prolongadas de la respiración. Estas, a su vez, producen una mayor concentración de anhídrido carbónico en la sangre, y las consecuencias psicológicas de ello es un cambio en la cualidad de la conciencia. Asimismo, las meditaciones que implican una concentración prolongada e intensa en una sola idea o imagen también pueden derivar, por razones neurológicas que no pretendo entender, en una reducción del ritmo respiratorio e incluso en suspensiones prolongadas de la respiración. Muchos ascetas y místicos han practicado sus mortificaciones y ejercicios espirituales modificadores de la química del organismo mientras vivían, durante períodos más o menos prolongados, como ermitaños. Ahora bien, la vida de un ermitaño, como San Antonio, tiene muy pocos estímulos externos. Pero como John Lilly y otros psicólogos experimentales han demostrado recientemente en el laboratorio HEP, un individuo colocado en un entorno limitado, que suministra muy pocos estímulos externos, no tarda en sufrir un cambio en la cualidad de su conciencia y puede trascender su personalidad normal hasta el punto de oír voces o ver visiones, que a menudo son extraordinariamente desagradables, como lo fueron muchas de las visiones de San Antonio, pero que a veces son beatíficas. El hecho de que los hombres y mujeres puedan trascenderse a sí mismos por medios físicos y químicos en una forma genuinamente espiritual es un poco chocante para el idealista remilgado. Pero al fin y al cabo, la droga o el ejercicio físico no es la causa de la experiencia espiritual, es solo su ocasión. Al escribir sobre los experimentos de William James con óxido nitroso, Bergson ha resumido toda la cuestión en unas pocas oraciones lúcidas. La predisposición psíquica estaba allí, en potencia, esperando solo una señal para traducirse en acción. Podría haber sido activada espiritualmente mediante un esfuerzo hecho en su propio nivel espiritual, pero también podría haber sido movilizada materialmente mediante una inhibición de lo que la inhibía, mediante la eliminación de un obstáculo. Y este efecto era totalmente negativo, producido por la droga. Donde, por cualquier razón física o moral, las predisposiciones psicológicas son insatisfactorias, la eliminación de los obstáculos mediante una droga o mediante prácticas ascéticas generará una experiencia espiritual negativa en lugar de positiva. Esta experiencia infernal es desoladora en grado sumo, pero también puede ser en grado sumo saludable. Hay muchas personas a las que unas pocas horas en el infierno que ellas mismas han puesto tanto empeño en crear, podrían resultarles infinitamente beneficiosas. Ahora aparecen sustancias que estimulan las facultades místicas sin ningún coste fisiológico o con un coste muy reducido, y muchas de ellas no tardarán en salir al mercado. Podemos sentirnos muy seguros de que a medida que estén disponibles y cuando lo estén, la gente las usará en gran escala. El anhelo de trascenderse a sí mismos es tan fuerte y está tan generalizado que no podría ser de otra manera. En el pasado, muy pocas personas tenían experiencias espontáneas de naturaleza premistica o cabalmente mística. Aún menos personas estaban dispuestas a someterse a las disciplinas psicofísicas que preparan a un individuo aislado para este tipo de trascendencia de sí. Las futuras sustancias modificadoras de la mente, poderosas pero casi desprovistas de coste, cambiarán por completo esta situación. Las experiencias premisticas y místicas dejarán de ser raras y se harán comunes. Lo que antaño era el privilegio espiritual de unos pocos estará al alcance de muchos. Esto planteará problemas sin precedentes a los ministros de las religiones organizadas del mundo. Para la mayoría de las personas, la religión siempre ha sido una cuestión de símbolos tradicionales y de la propia reacción emocional, intelectual y ética ante dichos símbolos.
No es probable que una religión de meros símbolos sea muy satisfactoria para hombres y mujeres que han tenido una experiencia directa de la trascendencia de sí y que se han introducido en el otro mundo mental de visión y unión con la naturaleza de las cosas. La lectura de una página del libro de cocina, mejor escrito, no basta para sustituir la ingestión de comida. Nos exhortan a saborear y ver que el Señor es bueno. Las autoridades eclesiásticas del mundo tendrán que tomar en consideración de una manera u otra las nuevas sustancias modificadoras de la mente. Es posible que las tomen en consideración con criterio negativo, resistiéndose a aceptarlas. En este caso, fuera de la órbita de la religión organizada, se manifestará un fenómeno psicológico dotado en potencia de gran valor espiritual. Por otro lado, es posible que resuelvan tomarlas en consideración con criterio positivo, si bien no estoy en condiciones de conjeturar cómo se desarrollará exactamente este proceso. Personalmente, sustento la convicción de que, aunque es posible que estos nuevos modificadores de la mente empiecen por ser un engorro, a la larga tenderán a profundizar la vida espiritual de las comunidades donde sean asequibles. Ese famoso renacimiento de la religión, acerca del cual tantas personas han hablado durante tanto tiempo, no se producirá gracias a las asambleas evangélicas de masa, ni a la comparecencia en la televisión de clérigos fotogénicos. Será el corolario de descubrimientos bioquímicos que permitirán que grandes contingentes de hombres y mujeres alcancen una radical trascendencia de sí y una comprensión más profunda de la naturaleza de las cosas. Y este renacimiento religioso será al mismo tiempo una revolución. La religión dejará de ser una actividad concentrada primordialmente en los símbolos y se convertirá en una actividad concentrada primordialmente en la experiencia y la intuición. En un misticismo cotidiano que estará subyacente en la racionalidad cotidiana, en las tareas y los deberes cotidianos, en las relaciones humanas cotidianas y que les impartirá sentido. La Revolución Final, por Aldous Huxley, 1959. La revolución final, tal como la veo, consiste en aplicar la tecnología a los asuntos humanos, tanto en el plano social como en el individual. Ahora bien, ¿qué es la tecnología? Supongo que la tecnología, la técnica en general, es la aplicación perfectamente consciente y racional de métodos bien ponderados para hacer las cosas eficientemente. La palabra clave es eficiencia. En los tiempos modernos, los comienzos de la tecnología se manifestaron en el campo de la producción industrial, en el campo de la aplicación de las máquinas y del trabajo fabril a la producción, en primer término, de artículos textiles, después de artículos metalúrgicos y cada vez más a otras manufacturas. Luego, a medida que se creaban máquinas más y más complicadas, fue necesario aplicar la técnica a ámbitos específicamente humanos. Podemos decir, en general, que cuanto más complicada es la maquinaria física, tanto más complicada debe hacerse la organización en la sociedad que utiliza dicha maquinaria. Por supuesto, la aplicación de la técnica a los problemas sociológicos, políticos y de gobierno es antigua, aunque esporádica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en los libros de Samuel y de Crónicas, leemos que el rey David ordenó el recuento de la población. Ordenó realizar un censo, y esta es una de las primeras medidas que aplica cualquier gobierno eficiente y dotado de mentalidad técnica. Pero es interesante advertir que David lo ordenó expresamente contra la voluntad de Jehová y obedeciendo la tentación de Satanás. Vemos, pues, que en aquel período de la Edad de Bronce, cuando fueron escritos los libros de Samuel y Crónicas, existía un poderoso sentimiento antitecnológico. Los individuos estaban convencidos de que era muy peligroso permitir que el gobierno se entrometiera y lo averiguara todo acerca de ellos. Este recelo se asienta sobre bases muy sólidas, y al analizar la historia comprobamos que uno de los grandes baluartes de la libertad ha sido siempre la ineficiencia. El deseo de transformarse en tirano ha sido un fenómeno frecuente, pero los medios para ejercer la tiranía han sido a menudo extraordinariamente insuficientes. El espíritu del despotismo era fuerte, pero su carne era débil. Tomemos el caso de Luis XIV. Este se proclamó monarca absoluto y habría querido regimentar a todos, pero su arsenal técnico era harto inadecuado, y a los individuos les resultaba muy fácil escabullirse de su red laxamente tramada. E incluso en tiempos de Napoleón nos sorprende la ineficiencia de su jefe de policía, Fouché, un hombre inmensamente hábil, con una institución muy bien organizada. Esos personajes eran atrozmente ineptos cuando se los coteja con la eficiencia que tienen las fuerzas policiales de hoy, incluso en los estados democráticos. Y existía una gran libertad individual sencillamente porque los amos no podían apoderarse de las masas. Estos esfuerzos preliminares y esporádicos, encaminados hacia lo que podríamos denominar la tecnificación del control gubernamental, prosiguieron a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, el mundo romano estaba asombrosamente bien organizado en muchos sentidos.
Los romanos tecnificaron las fuerzas militares de una manera en que no volverían a tecnificarse hasta la segunda mitad del siglo XVII. Tenían un sistema jurídico tecnificado y racional como no se volvería a ver otro hasta la época de Napoleón y de la reforma del derecho inglés durante el siglo XIX. Pero por supuesto, todo aquello desapareció. Y durante la Edad Media tuvimos un mundo extraordinariamente antitécnico, en el cual la organización era, por así decir, y no es agradable usar la palabra, pero era, en cierta forma, natural. Se desarrollaron organizaciones, los gremios, por ejemplo, que emanaban de la asociación de personas que desarrollaban la misma actividad, sin ningún tipo de sistema preestablecido. Y todo esto era bastante ineficiente. Hubo que desquiciar las cosas por completo en la época de la Revolución Francesa para permitir el gran desarrollo subsiguiente de la tecnología. Hubo que atomizar, hubo que desintegrar estas sociedades que podríamos llamar naturales para que pudiera producirse la organización en gran escala técnica. Hoy asistimos a la aplicación de la técnica a los asuntos humanos en una escala mucho mayor, en todos los países, y yo diría que la diferencia realmente importante entre el mundo comunista y el mundo occidental no descansa sobre la teoría marxista que postula la propiedad pública de los medios de producción. Esta es una especie de mitología del mundo soviético. La verdadera diferencia consiste en que los comunistas están dispuestos a permitir que la tecnificación llegue al límite absoluto, en tanto que nosotros tenemos una considerable renuencia a dejar que aquella avasalle nuestras antiguas tradiciones de libertad personal y nuestras instituciones democráticas. Marx y Engels concedieron una singular importancia al aspecto técnico de la organización social, y lo que vemos ahora en Rusia es un mundo donde se ha dado rienda suelta a la tecnología, y donde el hombre está cada vez más subordinado a las necesidades de la tecnología. Y uno de los mayores peligros que nos acechan es precisamente este. La tecnología nos obliga a avanzar, empujándonos por el mismo camino que los rusos eligieron voluntariamente. La tecnología tiende a crecer y desarrollarse según las leyes de su propia esencia. No se desarrolla en absoluto según las leyes de nuestra esencia. Las dos cosas son distintas, y ahora el hombre se encuentra subyugado por esto que él creó y subordinado a sus leyes, que no son de manera alguna leyes humanas. Vemos cómo esta tecnificación prospera en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del gobierno, incluso de los gobiernos liberales y democráticos, donde es muy evidente que todo el aparato del Estado se tecnifica cada vez más. Creo que en este país hay no menos de 56 dependencias del gobierno que se ocupan solo de estadísticas. Necesitamos disponer de este inmenso arsenal de conocimiento técnico para que la administración funcione. A ello se suman los poderes concretos del gobierno, inmensamente reforzados por los progresos de la tecnología. La policía, por ejemplo, tiene poderes a los cuales, como he dicho, la policía de Napoleón no podía ni aspirar. No se trata solo de que disponga de armas superiores o de medios de comunicación de los cuales las policías de antaño no podían disponer. También se trata de que cuenta con métodos extraordinariamente refinados para archivar datos. La situación de todos nosotros está registrada en tarjetas perforadas, microfilms, etc. Este es un elemento totalmente nuevo. El gobierno central tiene en sus manos un cúmulo inmenso de información sobre todas las personas, y esto es algo que nunca había existido antes. Aquello por lo cual fue castigado David ha alcanzado ahora una magnitud que era inimaginable hace incluso 100 años. Este no es más que uno de los campos en que advertimos el avance de la tecnología. Volvemos a advertirlo en el campo económico, donde, aun en los países occidentales, un sistema muy complejo de planes sustituye en buena parte a la vieja costumbre en virtud de la cual se dejaba que la economía dependiera por completo del libre mercado. El crecimiento demográfico, desusadamente rápido, acelera aún más la tecnificación. A medida que aumenta la población, también se multiplican los problemas de organización. Las grandes dificultades que se presentan a medida que la población pesa cada vez más sobre los recursos acarrean inevitablemente una actividad planificadora mucho más intensa del gobierno central. Y a medida que la población aumente durante los próximos 50 años, como sin duda aumentará, ahora nos multiplicamos en el planeta a un promedio de unos 45 millones por año, a medida que esto ocurra, creo que asistiremos a una mayor tecnificación, a una mayor usurpación por la autoridad central de las funciones que estaban habitualmente en manos de los particulares. Y ahora llegamos al aspecto más interesante y quizá más alarmante de esta tecnificación de la vida humana, a saber, la técnica aplicada a los individuos. No solo a las sociedades en gran escala, sino al individuo. Y esta actividad se puede dividir en varias categorías. En primer lugar, tenemos, por supuesto, la técnica asombrosamente perfeccionada de la propaganda. La propaganda se puede definir por oposición al argumento racional, al argumento fundado sobre hechos. El argumento fundado sobre hechos pretende producir una convicción intelectual,
La propaganda pretende producir, sobre todo, una acción refleja. Apunta a eludir la opción racional fundada sobre el conocimiento de los hechos y a llegar directamente al plexo solar, por así decir, y a afectar el inconsciente. La eficacia de la propaganda quedó demostrada en la escala más aterradora en la Alemania de Hitler. Vuelve a demostrarse en la dictadura comunista y es demostrada en este país por la extraordinaria eficacia de la publicidad comercial. La tecnificación de los medios para llegar al inconsciente humano implica una tremenda amenaza para nuestra concepción tradicional de la democracia y libertad. Parece reducir al absurdo el proceso democrático que, después de todo, descansa sobre la presunción de que los electores toman decisiones racionales basándose en los hechos. Y cuando leemos en un libro como The Hidden Presidents, las formas ocultas de propaganda, que en este país ambos partidos políticos contratan agentes de publicidad para que estos manejen la maquinaria de sus campañas, nos alarmamos y nos preguntamos hasta cuándo podrá sobrevivir la tradición democrática en manos de un método técnico cuidadosamente programado para eludir la elección racional y para influir sobre las personas en un nivel situado por debajo de la razón, en un nivel casi fisiológico. Entonces volvemos a encontrarnos con la tecnificación de la persuasión, tal como se manifiesta en los procedimientos de lavado de cerebro, cuidadosamente asentados sobre la obra de Pavlov. Procedimientos estos que, a juzgar por los resultados obtenidos en China y entre los prisioneros de la guerra de Corea, son eficientes en grado sumo, y probablemente lo serán aún más a medida que pase el tiempo. Finalmente llegamos al tema de la agresión al ser humano en el plano fisiológico por medios farmacológicos. Creo que es aquí donde esta conferencia debe empezar a preguntarse qué sucederá con estas drogas a medida que se perfeccionen. ¿Cómo se emplearán? ¿Cómo nos aseguraremos de que se les dé una aplicación correcta? Me parece muy razonable pronosticar que se creará una droga euforizante mucho más eficaz y menos nociva que el alcohol, y si dicha droga fuera puesta al alcance de todos e introducida en cada botella de Coca-Cola, evidentemente, tal como me aventuré a advertirlo hace más de 25 años en Un Mundo Feliz, podría convertirse en un instrumento increíblemente poderoso en manos de un dictador. Creo que lo que ahora está cada vez más claro es que las dictaduras del futuro no se fundarán sobre el terror, como las del pasado inmediato, como las de Hitler y Stalin. El terror es un método muy antieconómico, estúpido e ineficiente para controlar a la gente. Los romanos se dieron cuenta de ello hace muchos años. Dentro de lo posible, procuraban gobernar su imperio mediante el consenso y no mediante la pura coerción. Y ahora estamos en condiciones de tener mucho más éxito que los romanos, porque contamos con este cuantioso arsenal de técnicas, merced a las cuales los gobernantes podrán lograr que a sus súbditos les guste realmente la esclavitud. En Un Mundo Feliz, la distribución de esta droga misteriosa que denominé Soma, nombre del cual ahora se han apropiado los laboratorios Wallace para aplicarlo a algo que, me atrevo a decir, no es ni remotamente tan bueno, la distribución de esta droga, repito, era una reivindicación de la plataforma política. Era uno de los grandes instrumentos de poder que estaban en manos de la autoridad central y al mismo tiempo el derecho a consumirla era uno de los grandes privilegios de las masas, porque las hacía muy felices. Naturalmente se trataba de una fantasía, pero de una fantasía que ahora está más próxima a materializarse de lo que yo imaginé y de lo que lo estaba, por cierto, en aquella época. Y me parece perfectamente lícito pronosticar que más o menos en el curso de la próxima generación aparecerá un método farmacológico que hará amar la servidumbre y que generará la dictadura desprovista de sufrimientos, por así decir. Producirá una especie de campo de concentración indoloro para sociedades íntegras, de modo que en verdad a la gente la despojarán de sus libertades, pero más bien disfrutará de ello, porque la distraerán de cualquier deseo de rebelarse. Mediante la propaganda, el lavado de cerebro o el lavado de cerebro reforzado con métodos farmacológicos, y esta me parece que será la revolución final. En el pasado tuvimos revoluciones que se mantuvieron todas en la periferia de las cosas. Se cambiaba el entorno con la esperanza de modificar al individuo colocado en el centro de dicho entorno. Hoy, gracias a la aplicación de determinadas técnicas a los seres humanos, estamos en condición de modificarlos a ellos. De modo que la revolución final incumbirá al hombre y a la mujer tal como estos son, y no al entorno en el que viven. Y no veo cómo se puede superar la naturaleza última de esta revolución. Ahora se plantea un interrogante. ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, respecto de este avance sistemático de la tecnificación? Obviamente, la posibilidad de detenerlo está descartada. La tecnificación continuará, nos guste o no. Y también parece estar muy claro que sin un aumento constante de la tecnificación en muchos campos, será casi imposible procurar o suministrar una existencia decorosa a la especie humana que prolifera rápidamente. Así que deberemos resignarnos a la idea de que el proceso técnico va a seguir desarrollándose, y de que lo hará ciñéndose a las leyes de su propia esencia.
Se desarrollará con el fin de producir cada vez más eficiencia y no necesariamente con el fin de producir seres humanos cabalmente evolucionados. Esto no tiene nada que ver con ella, así como tampoco tiene nada que ver con ella los planteamientos de tipo ético. El imperativo categórico de la tecnología es la eficiencia. El problema es, ¿podremos soportar este proceso? ¿Podremos disfrutar de lo mejor de ambos mundos? No se trata, como digo, de alimentar la esperanza de abolir la técnica. Creo que esto es imposible. Se trata de disfrutar de alguna manera de lo mejor de ambos mundos para poder gozar de los frutos de la tecnología, que son el orden y la eficiencia, y la profusión de bienes, y poder gozar al mismo tiempo de aquello a lo cual los seres humanos siempre le han adjudicado una importancia suprema, es decir, la libertad y la posibilidad de ser espontáneos. La espontaneidad es muy importante y también es en verdad uno de los grandes enemigos de la técnica. El ser humano que trabaja en una unidad productiva muy tecnificada sencillamente no tiene derecho a ser espontáneo. La espontaneidad obstaculiza el plan que trazaron por anticipado los ingenieros y técnicos que resuelven cómo debe trabajar, y de esta manera él, el ser humano, queda atrozmente mutilado, porque no le permiten ser espontáneo. Nuestro problema consiste en hallar la forma de dejar que aflore esta espontaneidad y que perdure la libertad, al mismo tiempo que permitimos que la técnica se desarrolle hasta los límites que debe alcanzar. Y este es un problema increíblemente complejo. También es un problema desmedidamente apremiante. Cuando escribí Un mundo feliz en 1932, imaginé que este tipo de mundo se corporizaría aproximadamente al cabo de 500 años, pero varios pronósticos formulados en esa fantasía se materializaron en el curso de 27 años, y parece muy probable que varios otros se materialicen en la próxima generación. Así que no queda mucho tiempo. El enorme crecimiento demográfico aumenta la urgencia. Cuando uno piensa, por ejemplo, que la población de países como México se duplicará en los próximos 24 años, salta a la vista que hay que poner manos a la obra de inmediato. Y creo que el primer paso consiste en tratar de averiguar qué es lo que probablemente ocurrirá. Antaño dejábamos que los adelantos tecnológicos nos pillaran por sorpresa. Creo que eso no era inevitable. No creo que fuese inevitable que nos pillara por sorpresa el desarrollo del sistema fabril a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Si nos hubiéramos detenido a pensar, si nuestros antepasados se hubieran detenido a pensar y a prever lo que iba a ocurrir, creo que no habrían tenido que someter a millones de seres humanos a una vida absolutamente infernal, en lo que Blake llamaba el taller oscuro y satánico de la época. Si hubiéramos empleado un poco de imaginación y un poco de buena voluntad en aquel entonces, creo que podríamos haber salvado a millones de personas de desdichas incalculables durante 2 o 3 generaciones. Y no creo que debamos dejar que nos pillen de nuevo por sorpresa. Pienso que disponemos de un cúmulo enorme de datos y con un poco de imaginación podemos proyectarlos al futuro y ver con bastante claridad lo que va a suceder, lo que es probable que suceda, siempre que no nos hagamos saltar por los aires en el ínterin. Me parece extraordinariamente importante que los especialistas se pongan en contacto con los representantes de otras disciplinas no científicas y con representantes del público común y profano. Y puedo imaginar una conferencia en mucha mayor escala, no necesariamente más multitudinaria, pero sí mucho más variada que la que se está celebrando hoy aquí. Congregaría a representantes de diversas disciplinas científicas reunidos con representantes del gobierno, de las empresas, del ámbito religioso, que harían una pausa para tratar de imaginar A. ¿Qué es lo que probablemente sucederá? Y B. ¿Qué se puede hacer para mitigar los resultados que, librados a sí mismos, podrían ser, a mi juicio, extremadamente peligrosos y extremadamente indeseables? Creo que debería celebrarse esa conferencia, que debería celebrarse un intercambio de ideas para tratar de elaborar algún tipo de política educacional, algún tipo de política gubernamental, algún tipo de política jurídica respecto de este colosal proceso de tecnificación que se ha desarrollado durante los últimos 100 años, que prosigue con creciente aceleración y que nos conducirá a quién sabe a dónde en los próximos 50 años. Y termino, por tanto, con esta idea que en una institución como esta, en la Universidad de California, en el departamento médico o en uno de los otros departamentos, debería celebrarse una conferencia periódica entre grupos muy distintos de personas para reflexionar sobre estos problemas y, como digo, si es posible, para encontrar algunos medios que nos permitan sacar el mayor provecho de ambos mundos. El mayor provecho del mundo puramente humano y el mayor provecho de este mundo extraordinario, prodigioso y terrorífico de la técnica.